Pues tal y como les decíamos ayer, estamos aquí de vuelta en esta ocasión. Quien nos acompaña en nuestro plató es el candidato al Congreso de Ciudadanos, Abdelmalik Mohamed. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está llevando usted esta campaña electoral? Una campaña electoral que a priori siempre dicen, bueno, en nuestra ciudad la campaña de las generales suele ser un poco más relajada, pero estamos viendo que esta está siendo intensa. Hombre, relajada hasta cierto punto, pero sí que hay tensión, creo que tiene que haberla también. Pero bien, la estamos llevando bien, en líneas generales la percepción es buena, la comunicación con la ciudadanía es buena y en líneas generales estamos contentos. Vamos a entrar en materia porque es lo que le interesa a la gente que está en casa, ir conociendo las propuestas de cada uno de los partidos que se presentan a estas elecciones generales. Y ya lo sabe usted, no hace falta que yo se lo diga, la economía ha sido la gran preocupación de los españoles, no solo durante los últimos 4 años, porque ya empezó antes, pero sí especialmente en esta legislatura. Hemos visto cómo crecían las tasas de paro, las tasas de desempleo, las tasas de pobreza, la situación de precariedad de la gente. ¿Qué propone Ciudadanos para comenzar a salir de esta situación en la que hemos vivido los últimos tiempos? Bueno, la propuesta económica de Ciudadanos es bastante, sinceramente, pensamos que es una propuesta coherente, sensata, es una propuesta también que busca devolverle a este país el sitio, el lugar que merece. Y en ese sentido, las propuestas económicas en nuestro programa electoral ocupan muchas páginas. Y el plan de choque, pensamos que el partido entiende que el contrato único pues es un modo de hacer frente al enorme índice de paro que tenemos en el país, porque demuestra las políticas laborales que hemos venido conociendo durante los últimos años han demostrado que no han solucionado este problema. Y en ese sentido, pues mantenemos la idea del contrato único que de hecho se está utilizando en muchos países y está dando buenos resultados. Y en lo que se refiere a la ciudad, pues también tenemos puntos adicionales adaptados a la idiosincrasia y como bien sabe, pues Ceuta tiene unos índices de paro francamente son dramáticos y en ese sentido pensamos revitalizar pues la economía con propuestas que tienen que ver con la aduana, con el puerto y con el contrato único, que de hecho yo creo que va a ser una solución inmediata para aliviar la pena de muchas familias. ¿Por qué cree que medidas de este tipo, como la que propone Ciudadanos en este caso, que es la del contrato único y que Ciudadanos cree que puede llevar a mejorar la actual situación de desempleo, ¿por qué cree que no se han aplicado antes? ¿Por qué cree que a los gobiernos que han pasado durante esta época de crisis no se les ha ocurrido, por ejemplo, una medida de este tipo? Bueno, no es que no se les haya ocurrido, ellos han optado por una serie de reformas laborales que de hecho los sindicatos y la verdad, los resultados actuales pues vienen a demostrar que no han servido para mucho. La propuesta de Ciudadanos no es nueva, pero sí que es verdad que contiene unos ingredientes, unos alicientes sobre todo va a alejar el miedo del empresario a contratar, que pienso que es muy importante. Porque si de hecho ahora los contratos temporales que tenemos, que son un 70 o un 80% de los que se vienen haciendo, el empresario entiende que antes de que acabe el año pues tiene que despedir a este hombre, ya que a esta persona pues, de 11 días creo que pasa a 33. Y en ese sentido nosotros lo que proponemos es una progresión si puede seguir un segundo año, un tercer año, porque esa persona ya ha adquirido una experiencia, ya conoce el puesto en el que está, los sistemas de trabajo, y ya ese miedo del empresario a dejarle un año más va a desaparecer. Eso de hecho ya implica una flexibilidad, porque el mercado laboral al que usted se refiere, estas reformas laborales que se han realizado son muy rígidas, han demostrado una gran rigidez. De hecho la Comisión Europea ya los ha definido en muchas ocasiones como que contienen una rigidez que habría que reducir, y en ese sentido el contrato único viene a reducir esa rigidez y esa falta de flexibilidad.
Si la economía ha sido uno de los grandes temas de la legislatura, no es menos cierto que otros dos asuntos de los que hemos hablado muchísimo durante los últimos 4 años han sido la sanidad y la educación, 2 servicios públicos básicos, y me gustaría conocer cuáles son las propuestas que tiene Ciudadanos respecto a los mismos. Ya hemos ido vislumbrando algunas en estos primeros días de campaña, pero sí me gustaría que usted nos contara cuáles cree que son las más relevantes. Hombre, a nivel nacional nosotros en nuestro programa entendemos que la sanidad tiene que ser universal, es decir, de una forma clara hemos dicho que no estamos de acuerdo con el copago, queremos que la sanidad sea igual en cualquier sitio de España, que de hecho ahora mismo no está ocurriendo, que todas las comunidades pues participen de un modelo general para todo el país, que todos los ciudadanos puedan ser atendidos en cualquier punto del país. Y en Ceuta nosotros ya en su momento, en nuestro programa electoral de las elecciones municipales en mayo, ya dijimos que queríamos proceder a una revisión del sistema sanitario en la ciudad, proceder a la apertura de los ambulatorios por las tardes, conocer las carencias. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en conocer las carencias del hospital, tenemos ya algunos informes relativos a urgencias, recursos humanos, el tema de los cateterismos, que diariamente creo que salen 2 o 3 personas con destino a Cádiz. Todas esas cosas estamos analizándolas y en breve vamos a realizar una rueda de prensa con afiliados nuestros que son del sector de la sanidad. Y vamos a hacer un resumen muy exhaustivo de la sanidad en Ceuta. Y en lo que se refiere a la educación, que ha sido el otro gran asunto para la polémica, porque no podemos olvidar toda esa etapa de continuas manifestaciones en lo que se refería a la reforma de la educación. ¿Qué plantea Ciudadanos respecto a este asunto? Respecto a la educación, como le he dicho, lo que planteamos es una educación... Perdón, ¿me ha dicho la educación? Sí. Estábamos hablando de sanidad, sí. Bueno, la educación nosotros en el programa de mayo ya solicitábamos, incluso en nuestros puntos adicionales, el solicitar la gestión de la educación, ¿no? No así las competencias, pero sí es verdad que sí pensamos que la gestión tiene que ser transferida, porque entendemos que la educación en la ciudad pues necesita una adaptación, ya que la singularidad de la ciudad, ¿no? El alumnado pues tenemos que adaptar un modelo educativo a la ciudad, pues por todo lo que sabemos, la multiculturalidad de la ciudad, y en ese sentido siempre estaremos de acuerdo en apoyar un modelo educativo para Ceuta, ¿no? Vamos con otro de los asuntos que está centrando esta campaña, usted lo sabe bien, es el que tiene que ver con la reforma de la Constitución. ¿Cree Ciudadanos que la Constitución debe ser reformada? Hombre, mire, en nuestro programa electoral la reforma que pretendemos es muy sencilla, muy simple. Por ejemplo, pues blindar los servicios sociales, blindar el derecho a la protección de los datos, protección de datos es una cosa que para nosotros es fundamental. El blindar, por ejemplo, el derecho a los servicios públicos y también en fin, yo creo que esos son los 3 puntos más importantes en lo que se refiere a lo que pretendemos con el cambio de la Constitución. ¿Sabe usted que el gran asunto respecto al cambio de la Constitución es el que tiene que ver con la cuestión territorial? Creo que en este caso su candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, lo ha dejado claro en diversas ocasiones. Él es catalán, pero sí que me gustaría que usted explicara para la gente de Ceuta, que a lo mejor no puede seguir tan de cerca lo que dice Albert Rivera, ¿cuál es el planteamiento de Ciudadanos respecto a Cataluña? Bueno, yo creo que las últimas elecciones en Cataluña han demostrado que el único partido que en ese sentido pues ha venido defendiendo la unidad territorial ha sido el nuestro. Y de hecho los comicios, los resultados de esas elecciones así lo han refrendado, ¿no? con los escaños obtenidos para el Parlamento catalán. Y en lo que se refiere a la unidad de España, hoy por hoy yo creo que ese viejo argumento de que solamente el Partido Popular yo creo que también en ese sentido nuestro partido es un fiel valedor de la unidad territorial, y así lo hemos venido demostrando. Yo recuerdo aquellos 2008, 2009, cuando viajaba a Barcelona, cómo vivían mis compañeros allí, ¿no? Es decir, con las puertas blindadas, los coches
decir, había una tensión, francamente, que sigue habiéndola, pero no con ese índice tan extremo de violencia casi, ¿no? Una de las cuestiones que ustedes sí que plantean es la reforma de la ley electoral. ¿Por qué creen ustedes que debe cambiarse? ¿Qué tiene de malo la que tenemos actualmente? Hombre, la ley electoral tenemos que debe ser cambiada porque buscamos tener listas abiertas. Y entendemos que los ciudadanos tienen perfecto derecho a conocer y a elegir a aquellas personas que van a representarles en aquellos parlamentos, en aquellos espacios donde pues, se decide sobre sus intereses. En ese sentido, yo creo que eso es algo que se está haciendo en muchos países desarrollados, y entendemos que España también en ese sentido pues por eso lo apoyamos. Otra de las cuestiones, estamos haciendo un repaso a lo que han sido estos últimos 4 años, otra de las cuestiones de la que más hemos hablado ha sido sobre corrupción. Usted lo sabe bien, día tras día, durante meses, nos hemos despertado con portadas de periódicos que nos hablaban de casos de corrupción, de posibles corruptelas. Ciudadanos se ha manifestado como un partido que quiere luchar contra este asunto. ¿Cómo pretenden hacerlo? Pues trabajando y sobre todo manteniendo una limpieza absoluta en nuestras acciones. Porque mire, tenga usted en cuenta que somos un país, en el mundo, en los últimos años hemos sido etiquetados como un país con problemas, un país donde la corrupción pues sea... De hecho, recuerdo un informe ahora que me viene a la memoria de la Comisión Europea que calificaba los contratos, aquellos concursos públicos en España, venía a calificarlos como que un 25% esos contratos estaban... Si no recuerdo mal, era un informe sobre la percepción ciudadana, qué percepción tenían los ciudadanos del nivel de corrupción en su estado, que se hacía en todos los estados miembros, sí. Y esta era una de las cosas que apuntaba, las contrataciones públicas. El informe venía a decir que los contratos públicos en España, pues casi cerca de la mitad, tenían ingredientes de corrupción. Entonces, claro, nosotros en ese sentido entendemos que tiene que haber una nueva educación, tenemos que enseñarle a... Porque mire, tenga usted en cuenta una cosa muy importante, y es que los servicios públicos en muchos países de hecho, se externalizan, ¿no? Pero aquí es difícil porque hay una costumbre de que muchas veces, el otro día hablando con un ingeniero amigo me decía que está cobrando 1.200 euros. 900, hasta trabajando, haciendo horas, cobraba 1.200 euros. Una persona con una capacidad, francamente, con una capacidad mental, con una capacidad de trabajo. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque ese servicio el Estado se lo ha pasado a una empresa privada y esa empresa privada pues paga muy poco. En otros países eso no pasa, esa empresa pues está obligada, se ve obligada, hay obligaciones que tiene que asumir cuando se le cede el contrato para que esas personas sigan cobrando casi igual que como si estuviesen trabajando para el Estado. Eso es lo que queremos cambiar y eso no es malo, es decir, el externalizar no es malo siempre y cuando se mantengan esos sueldos y se mantenga esa protección social que los trabajadores tenían en el momento que trabajaban para el Estado. Y nuestra decisión de luchar contra la corrupción yo creo que está a la vista. Somos un partido que no tiene ninguna mochila y venimos a eso, a ver qué pasa y trabajar y hacer lo que tengamos que hacer. Precisamente respecto a la corrupción, ¿cree usted que la justicia está funcionando? Hombre, la reforma de la justicia nosotros en nuestro programa entendemos que debemos, de hecho, abogamos por liquidar los aforamientos de los políticos y en ese sentido la justicia es una de las asignaturas pendientes y en Ciudadanos es vital para la ciudadanía que haya una percepción de seguridad, de que la justicia pues, funciona y que reparte justicia conforme a los estándares de los países desarrollados. Vamos con más cosas. Es una pregunta que en los últimos días no paran de hacerle a su candidato a la presidencia. Sí, dígame. Nos estamos poniendo ya todos en el día 21 y ya hay quien se pone directamente a preguntar si Ciudadanos apoyaría al PP para que el PP gobernara en caso de que fuera necesario. Yo sé que también su candidato a la presidencia ha respondido a esto, que respondía también en el debate, pero quiero que nos cuente usted cómo ve toda esta situación. Bueno, nuestro presidente ya ha afirmado de forma categórica que no va a pactar ni con el PP ni con el PSOE.
Pero sí que se va a hacer una política nueva, modelo que se está aplicando en Andalucía, se está aplicando en Madrid, conforme al interés de la ciudadanía, y en ese sentido pues vamos a seguir aplicando ese modelo que hemos instaurado en Andalucía, que venimos, repito, aplicando también en Madrid, y vamos a ver qué ofrece la otra parte para poder ayudarle y para poder permitir su investidura. Es decir, en ese sentido yo creo que el partido es bastante pragmático y estamos resueltos a oír, a escuchar, a ordenar y seguidamente pues a decidir. También puede darse el caso de que ustedes sean primeros y sean los demás los que tengan que plantearse cuál es la situación. Todo es posible. Se lo digo porque si miramos las encuestas, que sabe también que en estos días vemos muchas, prácticamente a diario conocemos un nuevo sondeo, hay muchos que ya sitúan a Ciudadanos como segunda fuerza por delante incluso del Partido Socialista. No sé si este tipo de sondeos, este tipo de encuestas, les hacen a ustedes tener un poco más de esperanza. No, bueno, mira, que en política no hay esperanza. En política lo que hay simplemente son resultados y cuestiones reales, ¿no? Es decir, la esperanza puede ser, sinceramente, yo es que soy muy partidario de dejarla en la esfera individual, ¿no? Pero bien es verdad que el partido en ese sentido pues pensamos que, pero lo hacemos con cautela. Sí, somos muy cautelosos y esperamos que, porque mire, hay un espacio dubitativo en todo lo que estamos en este momento. Sí, es cierto que las encuestas dan un alto porcentaje de indecisos. Sí, hay un espacio dubitativo y ese es al que queremos llegar, porque ese espacio es el que puede volcar la balanza, el fiel de la balanza hacia un sentido u otro. Y queremos llegar a ese espacio, a todas esas personas, a todos esos ciudadanos y decirles que somos una opción real, que somos una opción que estamos preparados para gobernar, que somos un partido fresco, un partido nuevo, un partido con ideas, un partido sensato, que no hacemos nada si no tenemos un soporte en nuestra decisión, es decir, todas nuestras decisiones están soportadas, están sustentadas en un razonamiento. Y eso es lo que queremos, es decir, este país tiene que empezar a cambiar, yo creo que es necesario que cambie, tenemos que empezar Somos un partido, fíjese, en nuestro programa electoral tenemos 33 páginas dedicadas al I+D, y luego el tema de la innovación lo hemos dejado en el apartado de la economía. Es decir, somos un partido que hemos sido calificados como el partido que quiere hacer de este país un país de vanguardia. Solamente por eso, es decir, tenemos argumentos suficientes, deseos, y sabemos y confiamos tanto en la capacidad de este país que queremos llegar y hacer de este país un país próspero, un país nuevo, pero con mucha tecnología y con mucha en ese sentido, la investigación para nosotros es vital, para hacer de este país dentro de unos años, no dentro de 4 ni 8, pero sí es verdad que y le pongo un ejemplo, va usted aquí al hospital y ahí se gastaron 180 millones de euros aproximadamente. Y todo es alemán, o es americano, o es inglés, o es francés, pero prácticamente no hay nada español. Dice, bueno, ¿y por qué? Es decir, ese dinero, ¿por qué nosotros no fabricamos? ¿Por qué no inventamos? ¿Y por qué, en definitiva, no vendemos? Entonces, si hiciéramos eso, nuestros jóvenes no tendrían que salir de este país. Hay quien dice que han sabido ustedes situarse muy bien en ese centro del tablero político. Hay quien lo dice como algo positivo, hay también quien lo dice como una crítica, que están siendo ustedes capaces de captar el voto que antes iba tanto al Partido Popular, a algunos sectores, como al Partido Socialista, a otros sectores. ¿Qué le parece a usted todo esto que dicen respecto a que Ciudadanos se encuentra justo en el centro del tablero? Bueno, es nuestro sitio, ¿no? Nuestro espacio natural, nuestro espacio vital es el centro. Podemos mirar hacia un lado y otro, delante, hacia atrás, pero bien es verdad que nosotros somos un partido muy racional y creemos que tenemos que... Nuestro mensaje es claro, es decir, queremos proyectarlo hacia los 4 puntos cardinales, y en ese sentido entendemos que la gente, que los ciudadanos tienen que entender que ya no es suficiente con votar simplemente por pensamiento ideológico, porque hay unas siglas, sino tiene que haber un razonamiento. Es decir, muchas personas vienen votando por eso, y eso es lo que queremos cambiar. Nos parece muy bien y nos parece legítimo y lo respetamos, pero también es verdad que nosotros también queremos transmitirle a todas esas personas que hay una nueva opción, ¿no? Hay una nueva, es decir, nosotros somos un partido que hablamos, que decimos, que pensamos y escuchamos a la gente. De hecho, en Ceuta estamos en nuestra campaña electoral, estamos aplicando un sistema que hemos denominado modo escucha.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué les dice la gente cuando están visitando las distintas zonas? El modo escucha, pues cambia un poquito el chip tradicional de ir a darle el meeting, el sermón de siempre. Nosotros lo que hacemos es escuchar a la gente. Vamos a colegios profesionales, grupos asociativos, recogemos toda esa información, la ordenamos y seguidamente pues procedemos a su archivo y la archivamos y preparamos. Porque posiblemente si no ahora, pues dentro de unos años Ciudadanos le va a hacer falta esa información para poder corregir esas desviaciones y solucionar todas esas carencias, todos esos problemas. Estamos en el centro porque es nuestro sitio vital, como le venía diciendo, pero también es verdad que hay personas que han votado tradicionalmente a la derecha, otros que han venido votando al PSOE, pero que nosotros estamos para que vengan, queremos que vengan y les invitamos a que vengan porque deben participar de nuestra política, porque nuestra política no es inclusiva, es decir, en ese sentido no miramos, nuestras puertas están abiertas y les decimos que lo hacemos por y para este país. Y ya la última cuestión, vamos a ponernos en que hoy ya es día 21 de diciembre. Y usted ha sido elegido candidato por Ceuta. ¿Qué es, diputado por Ceuta? ¿Qué es lo primero que haría si tuviera oportunidad de estar en el Congreso de los Diputados respecto a nuestra ciudad? Bueno, mire, lo primero que haría sería darle las gracias a la gente, a todos aquellos que hayan podido permitirnos llegar a ese momento y sobre todo, no solamente a los que nos hayan podido votar, sino a todos aquellos, porque yo creo que no podemos hablar de vencidos, de vencedores y vencidos, porque yo creo que en ese momento hablaremos de vencedores cuando hayamos acabado con el paro, con la desesperanza que estamos viendo en muchas barriadas, en la ciudad, en la falta de... Mire, le voy a decir una cosa, nosotros llevamos 7 o 8 meses trabajando con nuestros compañeros de Andalucía y en ese sentido siempre hemos abogado para que Andalucía, y de hecho nuestros compañeros Juan Marín en su visita a Ceuta así lo vino a ratificar. Nos preocupa muchísimo la juventud de la ciudad, porque pensamos que el futuro de estos jóvenes no hay nada claro, no hay horizontes. El otro día vi a un chico que conozco desde muy jovencito, desde que era un niño prácticamente, y está estudiando en Salamanca y me decía, mire usted, yo es que no pienso volver. Entonces le pregunté que por qué y me dijo, es que aquí falta algo. ¿Y qué falta? Y dice, no lo sé, pero falta algo, ¿no? Yo creo que falta la esperanza. Falta la certidumbre de que los partidos políticos, tanto nosotros como todos los demás, le digamos a la juventud, le digamos a los ciudadanos propuestas claras que cuando estemos, que las hagamos. Porque usted me pregunta, ¿qué le diría, qué haría? Pues primero daría las gracias y en segundo lugar pondría a trabajar. Buscaría todos esos problemas que he ido recogiendo y me pondría a trabajar porque pienso que 4 años es poco. Pero sí que le digo y le doy mi palabra de que durante 4 años no vamos a parar de trabajar, tanto mis compañeros como yo. Abdelmalik Mohamed, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ceuta Televisión, por haber permitido que la gente que está en casa conozca un poco más al candidato al Congreso de Ciudadanos y también cuáles son sus propuestas. Seguiremos viéndonos a lo largo de esta campaña electoral. Buenas tardes, muchas gracias. Y a ustedes decirles que nos vamos, pero que mañana volveremos. Quien nos acompañará en esta ocasión será la candidata al Congreso del PSOE, Bernardina Díaz. Hasta luego.